Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:22, como les habíamos prometido, hay noticia a esta hora que tiene que ver con el escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de las FARC de alias Calarcá en el Ejército y en la Dirección Nacional de Inteligencia. Escándalo revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Mucha atención, que el equipo de investigadores desplegados por el trabajo conjunto de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Unidad contra las Bandas Criminales ya comenzó el análisis forense de los computadores, de los discos duros externos y de las memorias USB que fueron incautadas el 24 de julio del año pasado en camionetas blindadas a alias Calarcá y sus secuaces cuando fueron detenidos durante algunas horas por integrantes del Ejército Nacional. Esta decisión había sido adoptada por parte de la Fiscalía antes de que anoche el presidente Gustavo Petro sugiriera que se adelantara ese tipo de procedimientos. Blue Radio pudo establecer que este análisis forense lo están adelantando directamente los expertos del CTI, del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, que por decisión de la cúpula de la entidad, y este hecho es importante, desplazó a la DIJÍN de las labores de policía judicial. La Fiscalía General de la Nación dejó en manos del CTI y no en manos de la Policía Judicial DIJÍN todo el trabajo investigativo de apoyo de este que es uno de los escándalos más graves que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Marcela, en minutos, ampliación de esta información en bluradio.com. Y seguimos hablando, Ricardo, de este escándalo de la infiltración de las disidencias de las FARC al gobierno nacional. Hoy el presidente Gustavo Petro dice que nunca tuvo conocimiento de lo revelado por Noticias Caracol y pidió que se hagan las investigaciones. Mientras tanto, Wilmar Mejía, el alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, salpicado en este escándalo, salió a dar sus explicaciones. Caterina Ávila. En medio del escándalo por una presunta infiltración de las disidencias al gobierno, el presidente Gustavo Petro cambió su postura y endureció el tono contra las disidencias de Calarcá, advirtiendo que se les daría el mismo trato que a las disidencias de Mordisco, con una ofensiva directa si se comprueba que han utilizado la paz total para delinquir. El mandatario reiteró que se debe verificar la información de los chats revelados por Noticias Caracol y después de ello dijo que tomaría decisiones. Este giro se da luego de la reunión que sostuvo en Casa de Nariño con el director de la DNI, Jorge Lemus. Pero mientras esto ocurre, uno de los involucrados en el escándalo, Wilmar Mejía, director de la DNI, señalado de ser el enlace entre las fuerzas militares y los grupos ilegales y quien aparece en las conversaciones entre disidentes como alias El Chulo, respondió en Mañanas Blue sobre sus presuntos nexos con disidentes de las FARC. Hubo un momento de la oficina del comisionado del Paz en Yarumal, Antioquia. Eso no sé, creo que fue el año pasado o en el 2023. Y ahí fueron presentes delegados del departamento de Antioquia y delegados de ese municipio. Y estuvieron las organizaciones comunitarias de todo ese territorio y estuvimos nosotros. Si se habla que hubo una aproximación con estas personas, fue esa. Y ahí estuvo André y Mejía aseguró que no ha viajado a Venezuela a reunirse con jefes de las disidencias de las FARC y agregó que no renunciaría a su cargo porque eso sería aceptar su responsabilidad. 1:26, hoy el ministro de Defensa volvió a referirse al caso del general Juan Miguel Huertas en el ojo del huracán. Dijo que por ahora seguirá en su cargo a pesar de las investigaciones en su contra. Hay que recordar que la Procuraduría está próxima a tomar decisiones. Kalila Peña. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la polémica por la captura y posterior liberación de los jefes disidentes de las FARC de la facción de alias Calarcá, detenidos en Antioquia en julio de 2024. Aseguró que la captura se produjo y que las decisiones judiciales posteriores no le competen. Dicha captura y llevaron a estos individuos a Medellín, al batallón que tenemos allá de nuestro Ejército Nacional de Bello, y ya lo pusimos a disposición de las autoridades competentes. Ya decisiones por fuera del Ministerio de Defensa que tengan que ver con el área judicial no me compete y serán los entes judiciales quienes se deben pronunciar. El jefe de la cartera de Defensa aseguró que en su concepto, cuando hay flagrancia, debe haber captura. Aunque tengan orden de captura suspendido, si la fuerza pública, si algún militar o un policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo.
Esa es la orden constitucional, no es simplemente una decisión del ministro de Defensa. Sin embargo, recientemente la fiscal general aseguró que en estos casos, solo cuando hay flagrancia en delitos de lesa humanidad, se puede realizar la captura, generando un choque de posturas entre el ministerio y la fiscalía. Kalila, mientras tanto, la Procuraduría se prepara para intervenir en este caso y hacerlo en contra del general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército, y también contra Wilmar Mejía, el asesor, el alto directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Sergio Barbosa, usted estuvo con el procurador. Hola, buenas tardes. Tras la apertura de investigación preliminar por parte de la Procuraduría contra el general del Ejército Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la DNI Wilmar Mejía, presuntamente vinculados con las disidencias de alias Calarcá, esto por las revelaciones hechas por Noticias Caracol, el Ministerio Público podría suspenderlos provisionalmente de sus cargos en los próximos días. En ese sentido, el Procurador General Gregorio Ijach explicó que están avanzando la recolección de unos documentos para posteriormente evaluar una eventual suspensión a Huertas y a Mejía. Y en la medida en que vayan llegando esa documentación, se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento. En la medida en que se vayan llenando los requisitos para tomar medidas dentro del disciplinario, lo haremos sin contemplación alguna. Esto tras esas revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre unas supuestas infiltraciones de disidencias de alias Calarcá con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, quien es un alto funcionario del DNI. Una 29 a propósito, el presidente Gustavo Petro acaba de referirse nuevamente al escándalo revelado por Noticias Caracol. Lo hace en una ceremonia de imposición de condecoraciones a militares que adelantaron la operación Perseo contra las disidencias de las FARC en el cañón del Micay. Catherine Ávila, ¿tiene la voz o está la voz sola? Escuchemos la voz, escuchemos al presidente Gustavo Petro desmarcándose aún más, devolviéndose de lo que había dicho inicialmente y hablando sobre el riesgo que implica para el Estado el hecho de que personas uniformadas o no conecten con el crimen. Escuchemos al presidente Petro. Indudablemente hay que quitar el mayor peligro, el que funcionarios del Estado estén uniformados o no, se vinculen a actividades ilegales sin abandonar el Estado mismo, tratando de subordinar el Estado al crimen. Si el poder lo tiene el crimen poderoso construye un genocidio. No es lo mismo un delincuente aislado del poder que un delincuente con poder. He dedicado 10 años de mi vida a descubrirlos. Por ahí están en YouTube los debates. 1:30 en Medellín. Siguen ofreciendo recompensa por todos los disidentes que mataron a 13 policías en Amalfi hace 2 meses, entre ellos alias Samir, quien curiosamente hace apenas 5 días fue nombrado por el presidente Petro como negociador de paz de las disidencias de alias Calarcá. Felipe García. Ricardo, es que el nombramiento, como usted decía, de Said Darío Rojas Ruiz como gestor de paz revivió la polémica en Antioquia, pues él y otros integrantes del Frente 36 de las disidencias de las FARC son señalados de participar en el atentado en Amalfi, en donde 13 policías fueron asesinados mientras realizaban las labores de sustitución de cultivos. Recordemos que alias Samir aparecía en el cartel de recompensas de hasta 200 millones de pesos y empezó a ser buscado junto, por ejemplo, alias Chejov, jefe del Frente 36 de las disidencias, y por quien se ofrece una recompensa hasta de 2.000 millones de pesos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a los operativos que se han hecho en esta zona de Antioquia contra la delincuencia. La Policía Nacional ha liderado una operación que se llama San Martín. Se determinaron 10 objetivos de alto valor. Ya se neutralizaron 4, nos faltan 6. Esa operación acaba cuando se neutralice el último. Mientras avanza, Ricardo, en los operativos contra estos objetivos militares, hay que mencionar que entre los buscados está Jesús Manuel Restrepo Borja, alias Darlinson, Fernández de Jesús Roldán, alias Fercho, o Juan de los Mazos, alias Venezuela, quienes estarían detrás de este atentado contra la policía aquí en el departamento de Antioquia. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y empezamos los deportes hablando de Champions, de la Liga de Campeones de Europa. Habíamos hablado acerca del inicio de la jornada del día de hoy, que tenía una curiosidad. Y es que en el partido que están jugando en Chipre, el Pafos y el Mónaco, el equipo francés,
El partido está 2-1 en el cierre del primer tiempo, se fueron al entretiempo y el gol del Pafos, el equipo local, lo marcó David Luiz, el brasilero que ha recorrido medio planeta jugando al fútbol y que fue aquel jugador que estuvo presente en ese duelo eliminatorio de la Copa Mundial entre Brasil y Colombia, aquel recuerdo amargo del gol de Yepes. Ese defensor central, David Luiz, reconocido por su melena, por su forma de jugar, jugó en el Chelsea, entre otros equipos, hoy está jugando con el Pafos de Chipre y de cabeza marcó el gol de su equipo. Gana el Mónaco 2-1, el Copenhague le gana 1-0 al Kairat Almaty. En un rato nada más, a partir de las 3 de la tarde, comenzará la jornada importante del resto de la Liga de Campeones de Europa. Atención, van a jugar Arsenal y Bayern Múnich en Londres. Claramente no estará Lucho Díaz por el tema de la sanción. También va a jugar Atlético de Madrid frente al Inter de Milán. Partidazo jugado en el Metropolitano, en la capital española. El Eintracht Frankfurt en Alemania frente al Atalanta. El Liverpool en Anfield frente al PSV Eindhoven. El Olympiacos en Grecia frente al Real Madrid, el PSG en Francia frente al Tottenham y el Sporting de Luis Suárez en Portugal frente al Brujas de Bélgica. Así que muy buena jornada de la Liga de Campeones de Europa. También habrá fútbol en Brasil el día de hoy a las 5 de la tarde, va a jugar el Bragantino y Fortaleza. Pero los dos partidos importantes tienen que ver con los cuadrangulares finales del fútbol en Colombia. 6:30 de la tarde van a estar jugando Atlético Bucaramanga frente a Fortaleza. Atentos con este primer partido que se va a jugar, repetimos, a las 6:30 de la tarde. Bucaramanga, el equipo de Leonel Álvarez, sigue en camino hacia su objetivo, que es jugar la final. A las 8:30 de la noche van a estar jugando Atlético Nacional de Medellín frente a Junior de Barranquilla en el partido de la fecha y con transmisión del equipo de Blue Radio. Esta noche también habrá eliminatoria en el fútbol mexicano, Juárez, Toluca y Rayados de Monterrey frente al América, y por supuesto todos los detalles y cada información que se dé en la Liga de Campeones, en los cuadrangulares finales y en el resto del deporte estará aquí en Meridiano Blue.